Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigle, el que ronca en esta noche neoliberal. Y hoy hablaremos sobre la manipulación de la justicia en Ecuador. Estamos frente a una situación que ha comenzado a desencadenarse y es que Lenín Moreno, el actual presidente de este país, mediante el Consejo de Participación Ciudadana, tiene que enviar 3 nombres para cada uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y él será el que ponga la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue posible que el presidente tuviera el poder sobre la justicia ecuatoriana? Pues es muy sencillo. Históricamente, la justicia ha sido la cosa más tentadora por la que han optado los gobernantes en el mundo. Desde Salomón, en la Biblia, nos recuerda que los presidentes, los dictadores, los reyes, todos han querido hacer justicia. Y hacer justicia es, en teoría, dar a cada quien lo suyo. Pero en realidad se trata de cumplir y hacer cumplir la ley. Y el problema es quién hace la ley. Entonces ya el gobierno de Lenín Moreno consiguió que el Parlamento ecuatoriano, la Asamblea Nacional, hiciera las leyes que él propone, para lo cual logró dividir a los asambleístas de Alianza País, que eran de su partido, en dos, unos correístas y otros morenistas, y los morenistas se aliaron con los enemigos de Correa. Entonces ahora él tiene la cancha abierta para hacer las leyes. Ahora le hace falta el aparato para hacer cumplir las leyes. El aparato para hacer cumplir las leyes es la Corte Suprema de Justicia. Cuando nosotros hablamos en este sentido, de que un individuo puede llegar a tomarse primero el poder legislativo y luego el poder judicial, y él además tiene en sus manos la policía y el ejército, entonces estamos hablando exactamente de la seria posibilidad de un dictador. La derecha en América Latina está optando por estas medidas, cómo convertirse en dictaduras camufladas. Siempre la derecha optó por las dictaduras. Siempre los gobiernos fueron de tendencia dictatorial. Si revisamos la historia de América Latina, desde su independencia, los gobiernos de izquierda siempre propusieron que la justicia y el gobierno pasara al pueblo. En cambio, la derecha siempre propuso que el poder se concentrara y de preferencia en una sola persona. En este momento, Lenín Moreno está haciendo toda la estructura para que su mujer, que es la que lo maneja él, porque ustedes saben, todos sabemos claramente que Lenín Moreno no pasó de hacer libros de chistes. No tuvo ningún estudio, ninguna preparación real, ningún contacto real con la población. No aprendió de la población, porque en los 30 años que lleva con su parálisis, la posibilidad de contacto y de aprendizaje en un contacto real con la población, en contacto inmediato, no fue posible. Entonces, el mundo de él está mediado por su lazarillo, que es su mujer. Entonces, ella le empuja el coche, ella es la que le dice, ella es la que recomienda, ella es la que está siempre al lado de su oreja. Entonces, ahora él prepara el altar para una posible dictadora. ¿Qué es lo que está haciendo? Con la ayuda de un amigo mío, ex amigo mío, el coronel Luis Hernández, con quien juntos participamos en la revuelta de los forajidos, protestando contra la denominada Pichi Corte, una corte que el general Lucio Gutiérrez intentó imponer en Ecuador, poniendo a un payaso sacado de Salinas como máximo juez, que le tenía el apodo de Pichi, que en
en Ecuador significa pene, pichicorte. Esta pichicorte se tomó el poder apoyado por el partido de extrema izquierda que había logrado crear otra corriente ideológica que es la de los parásitos burocráticos, el MPD, hoy Unidad Popular. Con este partido, en alianza con este partido, igual que lo que está sucediendo en este momento, en alianza con el MPD, el gobierno de Lenín Moreno pretende ahora colocar los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es tan importante esto de la justicia? Yo como médico sé que el mayor peligro que un ser humano tiene en sus problemas de salud puede ser un virus, una bacteria, un parásito, otro ser humano, un accidente. Los abogados saben que el mayor problema que tiene un ser humano es realmente otro ser humano. Otro ser humano que intenta ¿qué? Matarlo, robarlo, apropiarse de sus bienes, obligarlo a trabajar, obligarlo a cumplir ciertas cosas, explotarlo. Y esto se hace en función de leyes. El gran problema que tenemos en Ecuador y en América Latina y en el mundo entero es que los abogados no estudian cómo se hace la justicia y cómo se lucha por una mejor condición humana. Los abogados aprenden de memoria dónde y cuáles son las leyes, dónde están las leyes y cuáles son las leyes. Y luego, lo más importante que estudian en toda su carrera es cómo utilizarlas a su favor y a favor de sus clientes. No importa si se puede interpretar de una forma, malinterpretar de otra, jugar con una forma, jugar con otra forma. El asunto es que el que hace la ley hace la trampa. Es decir, tenemos que el problema de la justicia a nivel global, comenzando por Estados Unidos, por ejemplo, que tiene la más famosa Corte Suprema de Justicia, la Corte de los Estados Unidos, que se supone que es independiente de todos los poderes del Estado y que puede juzgar inclusive al presidente. Pero es una corte en donde todas las transnacionales han conseguido lo que han querido. Han obligado a Argentina a pagar 12.000 millones de dólares. Nos han obligado a nosotros en el momento del terremoto a pagar 2.000 millones de dólares en un momento absoluto, en un acuerdo absolutamente injusto, un acuerdo ilegal. Pero ellos no solamente que tratan de hacer justicia, sino que también tratan de ser instrumentos de trampas legales. Entonces, en los acuerdos entre países, en los acuerdos que hemos tenido con las transnacionales, en los acuerdos internacionales, las transnacionales han conseguido meternos en una trampa legal y han utilizado los jueces norteamericanos para hacer sus trampas legales. Es lo mismo que pasa con el derrame petrolero que tenemos en toda la Amazonía. Entonces, nos enfrentamos al problema de que tenemos que crear un sistema que cambie esto. ¿Cómo es posible hacer un sistema? El presidente Rafael Correa dio el primer paso. Primero llamó a una consulta y cambió el sistema legal. En este nuevo sistema legal se crearon primero fiscales, abogados defensores y jueces que seguían una carrera, de tal manera que los jueces eran nombrados por el mismo sistema judicial de acuerdo a sus méritos. No tenía que intervenir nadie, era un sistema aparte. Se generaba su propio poder de gestión, no podía ser intervenido por ningún otro sistema. Pero vino Lenín Moreno y decidió romper esto y meterle la mano a un sistema que ya funcionaba autónomamente. Es decir, los jueces elegían a otros jueces que eran mejores que ellos, de acuerdo a un concurso. Y al mejor se iba al presidente, a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo eran las fiscalías, lo mismo los abogados defensores. Todos tenían que participar en una fórmula de calificación continua, que era no solamente como juez, sino porque no había reclamos contra ellos en las sentencias, habían procedido correctamente, eran cumplidos, no se habían dejado sobornar, no había pruebas de que estaban vinculados con mafias, en fin. Ese era el mecanismo que se inventó.
Entonces, en cada provincia, en cada cantón, había una Corte Suprema de Justicia representada por las Cortes cantonales, las Cortes provinciales, y dentro de ellas habían especializaciones. El juzgado de lo contencioso, el juzgado de lo civil, el juzgado de lo penal, el juzgado de flagrancia, que era una novedad. Cuando tú cometes un delito y te cogen preso ese rato con las manos en la masa, vas al juzgado de flagrancia y va, la sanción es inmediata. Pero no solamente que se creó este sistema, también se creó un sistema de cárceles, cambiar el sistema de cárceles, porque en este país la cárcel era la universidad donde todos los delincuentes iban a aprender. Entonces se cambió a un sistema de cárceles donde había una consideración humana, donde era fundamental el sistema de la rehabilitación. Bien, con estos conceptos se trabajó durante el gobierno de Correa, pero había que hacer algo importante. Había que tener un sistema de intimidación contra mí, contra usted o contra cualquiera. Y el sistema de intimidación es tener en sus manos la justicia. Porque ya como antecedente, Lenin Moreno permitió que para librarse de su vicepresidente que le estorbaba, el presidente Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador, vicepresidente de la época de Correa y vicepresidente electo en la época de Lenin Moreno, se hizo trampas en la ley. Por ejemplo, se lo juzgó con una ley que ya no existía y se le puso una sanción que ya no existía porque ya no existía la ley con la que se le juzgó y se lo tiene en la cárcel hasta el día de hoy. Entonces eso nos prueba que no tuvo ningún escrúpulo en que para librarse de su propio vicepresidente, del individuo bajo el cual él llegó al poder, porque él llega al poder porque su vicepresidente es el hombre que hace toda la recuperación de Manabí, de la zona del terremoto, de manera exitosa, como ningún otro ser humano lo ha hecho en América Latina, porque la reconstrucción de la zona del desastre del 2016, el 16 de abril, es la reconstrucción de una zona de desastre más exitosa en América Latina. Pero no solamente eso, el vicepresidente había construido las megaestructuras, es decir, las centrales hidroeléctricas, los sistemas de represas en la costa, que se llaman los multipropósitos, y que servían al mismo tiempo para el riego, para controlar las inundaciones y para generar energía eléctrica. Entonces, con todo esto, un cableado de internet para todo el país, un sistema de electrificación en todo el Ecuador, que revolucionó todo esto. Con este individuo, que es el que le sirve a él de banquillo, de plataforma, de trampolín para llegar a la presidencia, luego de que lo ha usado para llegar a la presidencia, decide mandarlo a la cárcel, acusado de que ha estado vinculado a Odebrecht, porque su tío, el tío de Jorge Glass, había estado vinculado en negocios turbios. Entonces se le acusa de asociación ilícita. Entonces este es el problema que tenemos en este momento. ¿Cómo generar una nueva justicia? ¿Cómo generar un nuevo sistema judicial? Ya nos dio el paso Rafael Correa. Tenemos que crear un sistema judicial que sea absoluta y totalmente independiente. Y la formación de los abogados debe cambiar. Ya no pueden estudiar para hacer la trampa. Tienen que estudiar para enseñar a los seres humanos que ellos tienen que luchar por conseguir derechos. Porque nosotros, como padres, ¿qué es lo que dejamos a nuestros hijos? Lo que nosotros dejamos a nuestros hijos son la vida, que es el principal regalo que les dimos, la educación, que es el regalo que lo hicimos conjuntamente con la ayuda del gobierno, de los estados, la salud, que también es un regalo que nosotros les ayudamos a hacer con la ayuda del gobierno, del estado, porque tenemos la posibilidad de hospitales, de centros de salud, de vacunas, etcétera, etcétera. Les damos
el buen ejemplo, que eso sí depende absolutamente de nosotros. Y les damos algo que es muy importante. Les dejamos derechos. En algunos casos les podemos dejar alguna cosita económica para que pueda servir de plataforma para empezar su vida profesional. Pero lo fundamental es que les dejamos derechos. ¿De qué nos sirve? ¿De qué sirvió a los negros ser libres? Tener dinero si no podían ser libres. Es que los derechos son algo fundamental. Y eso es lo que tiene que enseñarse a los abogados. Que lo más importante es enseñar a la gente el valor de sus derechos y hacerse respetar sus derechos. Que el abogado está para hacer respetar y ayudar a conseguir derechos en las personas. Muchas gracias.